Gloria sea Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo, hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de toda mi familia. Gloria sea Jesús. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todo y cada uno de nosotros, con el tema de mensaje, la voz de uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto. Recuérdese rápidamente, anuncio, me estoy grabando para mi canal de YouTube, así dice la Biblia 50 gmail.com. Gloria sea Jesús. Y para los hermanos que están en Facebook, en Instagram, me pueden ver y es lo mismo. Así dice la Biblia 50. Gloria sea Jesús. Yo quiero que usted me acompañe a San Juan capítulo 1, versos 22 y 23. San Juan capítulo 1, versos 22 y 23. Dios bendiga a nuestro pastor hermano Pires Reyes. Estuvo disertando una palabra, gloria sea Jesús poderosa. Y hoy tuvimos Santa Cena, gloria sea Jesús, por esa bendición y el privilegio de permitirnos eso, gloria sea Cristo. San Juan capítulo 1, versos 22 y 23. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, yo te pido que sea tu lindo Espíritu Santo, Señor amado, dándonos la capacidad y el entendimiento. Mira que voy a predicar tu palabra. Te pido que sea tu lindo Espíritu Santo, Señor amado, ayudándome, Señor amado, en la predicación. Permite, Señor amado, que en lo que yo predico seas tú tocando los corazones, las almas, las vidas y llegando, Señor amado, hasta lo profundo del alma por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea Jesús. San Juan capítulo 1. Verso 22 y 23. Dice la Biblia, la letra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Gloria sea a Jesús. Verso 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. San Juan 1, 22 y 23. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Gloria sea a Jesús. De manera introductoria, hermano, esta palabra la dijo Juan el Bautista, gloria sea Jesús, para que entendamos un poco por dónde va la línea del mensaje. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Como el precursor de Jesús fue profetizado con anterioridad por el profeta Isaías 40, verso 3, y dice la Biblia a la letra, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Aquí en Isaías dice a Jehová. Aquí dice preparar el camino del Señor, hablando de la profecía. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Y Juan, como se dice en inglés, siendo el forerunner, para que usted entienda la palabra forerunner, en inglés se le dice forerunner. El forerunner es una persona que va delante anunciando a alguien, gloria sea Jesús, a alguien que viene. Entonces, Juan, como el forerunner de Jesús, estaba haciendo algo que se hacía en los tiempos antiguos. Yo no sé si usted se recuerda que en los tiempos antiguos se hacía esto. Hoy ponga atención. Cuando delante del rey iba el que anunciaba la llegada del rey. Una persona que iba adelante y anunciaba la llegada del rey y iba adelante diciendo, el rey viene, el rey viene. Eso es lo que era un forerunner. No sé si usted se recuerda que en aquellos tiempos había una persona que iban delante mayormente de los reyes, de los grandes, y anunciaban. Amén. Y yo quiero que usted me acompañe a Lucas, donde lo primero que se hace es anunciar el nacimiento milagroso de este siervo del Señor, que vivió solo 30 años. Juan solamente vivió 30 años. Juan el Bautista, estoy hablando del Bautista, que era primo de Jesús. 30 años,
para solo tener un ministerio de 6 meses. Usted lo oyó bien, 6 meses el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista solamente duró 6 meses predicando. Amén. Y Lucas capítulo 1 del verso 5 al 25 cuenta la historia del nacimiento de este niño. Gloria sea a Jesús. Cuenta que como el ángel se le apareció a su papá, que su papá le tocó por suerte al sacerdote Zacarías, le tocó por suerte ministrar delante de Jehová. El ángel de Jehová se le aparece. Zacarías ya estaba un poquito mayor. Su mamá, la esposa de Zacarías, Elizabeth, la mamá de Juan, dice la Biblia que eran los dos justos e irreprensibles delante de Dios. Dos personas totalmente limpias. Y dice el verso 7, pero no tenían hijos. Gloria sea a Jesús. Entonces el ángel se le aparece, el ángel le profetiza a Zacarías que va a tener un hijo. Y le dice hasta el nombre que le va a poner al niño. Así mismo como cuando el ángel se le apareció a la Virgen María, que le dio hasta el nombre que le iba a poner al niño. Gloria sea a Jesús. Y nació Juan y todo eso. Y dice la Biblia que se vestía con piel de camello, que yo cuánto, y que comía langosta y todo esto. Gloria sea a Jesús. Esto es una pequeña introducción para que entendamos. Entonces ahora vamos a San Juan capítulo 3, verso 1. Recuérdese el tema del mensaje. La voz de uno que clama en el desierto. Gloria sea a Jesús. Y dice la Biblia en el capítulo 3 de Lucas capítulo 3. Y vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el 20. Gloria sea a Jesús. Dice la Biblia, en el año 15 del gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fíjese que Dios duró los 400 años de silencio que duró. Entonces, después que Dios dura los 400 años de silencio, Dios no puede aparecer así por así, sin que venga uno que anuncie primero que el rey viene, que ya el Mesías prometido venía. Entonces, Juan fue el que cumplió esta misión. Y fue una misión tan poderosa que Jesús mismo dijo que no hay persona, profeta, nacido de vientre de mujer, más grande que Juan el Bautista. Gloria sea a Jesús. Eso lo dijo Jesús. Amén. Para que usted vea la importancia del ministerio que nada más duró 6 meses. Óigame claro, 6 meses duró, pero fue un ministerio poderoso porque él introdujo al Mesías, al Salvador del mundo en el mundo nuevamente. Entonces, recuérdese que allí en Malaquías termina con una condenación por la maldad, pero el libro de Mateo comienza con la reorganización de la promesa de Dios y una promesa de alivio de que venía el que iba a salvar al pueblo. Gloria sea a eso. Entonces, Juan el que está introduciendo a ese que viene. Gloria sea a Jesús. Entonces dice el verso 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjese que Juan viene y llega con el poder de Dios, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Gloria sea a Jesús. Entonces, eso mismo nos ha dado Dios a usted y a mí. Una predicación para que la persona se arrepienta. Gloria sea a Jesús. Y fíjese cómo este hombre estaba hablando el bautismo de arrepentimiento. Los hijos de Israel no conocían esta cuestión que Juan empieza a introducirle, porque era algo que estaba introduciendo en cuanto al evangelio. Gloria sea a Jesús. Dice el verso 4, y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor. Juan vino preparándole el camino del Señor para que el Señor apareciera. Usted y yo le estamos preparando el camino al Señor para su segunda venida. Gloria sea a Jesús. A Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Enderezad su senda. Fíjese que la Biblia dice enderezar su senda, porque la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios, cuando usted predica la palabra de Dios corrige y endereza la senda del que está mal delante de Dios. Gloria sea a Jesús. Endereza la senda de esa persona que tiene un mal camino. Gloria sea a Jesús. Delante de Dios. Gloria sea a Jesús. Cuando la persona recibe la palabra de Dios. No nosotros, sino la palabra de Dios corrigiendo a la persona, así como nos corrigió a nosotros. Gloria sea a Jesús. Y dice, todo valle se rellenará. Un valle es una zona de tierra que es más baja que la zona que hay arriba. Entonces, muchas veces, cuando los ingenieros van a construir, los ingenieros hacen así y rellenan la parte del valle para que todo quede a un mismo nivel. Asimismo, Dios estaba nivelando todo terreno y las personas eran que representaban todos esos terrenos para que la semilla del evangelio cayera en ese terreno. Pero Dios tenía que nivelar el terreno para que el terreno fuera un terreno bueno para que la semilla cayera. Gloria sea a Jesús. Y dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. ¿Por qué dice que se bajará todo monte y collado? Usted sabía que cuando una persona es una persona orgullosa y con altivez y todo eso, se considera a la persona, en palabras humanas y naturales, como una persona, como si fuera un monte alto que se cree más grande que todo el mundo. Entonces dice la Biblia, y se bajará todo monte y collado, porque cuando la palabra de Dios penetra, la predicación de la palabra de Dios en una persona, esa persona se humilla y baja su servicio. Por eso fue que Jesús le dijo a los escribas y los fariseos la cosa que le dijo, porque la palabra no había penetrado en ellos, porque el orgullo religioso que tenían no había entrado en ellos. Y entonces Jesús le dijo, la verdad que profetizó Isaías bien de vosotros, que vosotros sois duro de cerviz. La cerviz es aquí en la nuca. Y usted, entonces son de esa gente que no doblan el cuello, que andan con el cuello así todo el tiempo y miran a la gente desde allá arriba humillando a todo ser humano, porque se creen mejor que todo ser humano. Gloria sea a Jesús. Y dice el Señor que Juan vino para hacer eso, y usted y yo, como precursores de Jesús, también estamos haciendo eso. Gloria sea a Jesús. Y collado, los caminos torcidos serán enderezados. Gloria sea a Jesús. La palabra de Dios es el poder con el que se endereza cada corazón. Gloria sea a Jesús. El Espíritu Santo de Dios a través de usted y de mí, por medio de la predicación de la palabra de Dios, es el que endereza los caminos torcidos de cada corazón. Usted y yo no tenemos la capacidad como seres humanos de convencer a nadie. No tenemos el poder ni la capacidad de convencer a ninguna persona. Gloria sea a Jesús. En cuanto a nuestra intelectualidad, la palabra de Dios es la que hace el trabajo. Gloria sea a Jesús. Y es el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios que va convenciendo a ese corazón. Gloria sea a Jesús. Y le enseña que sus caminos están torcidos y que deben de enderezarse. Gloria sea a Jesús. Y los caminos ásperos allanados. Los caminos ásperos son los caminos que tienen mucha piedra. Gloria sea a Jesús. Y esa piedra hay que quitarla del medio. ¿Cuáles son esas piedras? Esas piedras son muchas veces muchos pecados y situaciones y cosas y problemas que nosotros tenemos, pero es por causa del pecado. Cada piedra es un pecado que nosotros cometíamos y la palabra de Dios en nosotros lo hizo y lo hace con el que le predicamos. Gloria sea a Jesús. Y va quitando toda esa piedra
que hacen un camino áspero y el camino se va haciendo un camino, como se dice en inglés, bien smooth, bien suave, un camino sin piedras en el camino, gloria sea a Jesús. Y la carretera empieza, perdón, a tomar que ya no tiene esos tumultos. Ese tumulto así, como cuando usted va en una carretera que tiene mucha piedra, ya no tiene esos tumultos porque está allanadito, gloria sea a Jesús. Dice el verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios, porque después que usted y yo hacemos esas cosas, gloria sea a Jesús, toda carne, todo ser humano, a través de la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra, ve la salvación de Dios, que es Jesús, porque el fin de la predicación de la Biblia es Jesús. Jesús es el fin que Dios desea que todo ser humano reciba, gloria sea a Jesús. Y dice el verso 7, y decía la multitud de que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí, si usted lee los otros evangelios, porque está en los 4 evangelios, esta historia está en los 4 evangelios de Juan, cuenta cosas distintas. Pero si usted nota ahí, creo que en el evangelio de Marcos o el de Mateo, le estaba hablando directamente a los fariseos, a los líderes religiosos, a los fariseos y a los escribas, gloria sea a Jesús. Los líderes religiosos, los que estaban supuestos ser los líderes. Y los llama, oiga cómo los llama: generación de víboras, gloria sea a Jesús. Entonces, muchas veces la persona se molesta porque usted y yo hablamos lo que dice la Biblia y suena como muy áspero y todo eso, pero usted y yo estamos para hablar lo que dice la Biblia. Recuérdese el tema de mensaje que le dije. La voz de uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto. Usted y yo estamos repitiendo las palabras que están en este libro y esas son las que usted y yo debemos de repetir. Las que están en este libro. No las que yo creo, no las que yo opino. Porque las que están en este libro son las que van a hacer el trabajo en cada persona. Amén. Porque lo que yo opino y lo que yo crea no quiere decir que yo no ponga mi opinión. Pero mi opinión no tiene validez en cuanto a la Biblia. Entonces yo tengo que separar mi opinión de la Biblia. Gloria sea a Jesús. Entonces sigue diciéndole: generación de Dios, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Viene un día en que la ira de Dios se va a manifestar. Y nosotros tenemos que hablar, porque así mismo como hablamos las cosas buenas de la Biblia, también tenemos que hablar las cosas malas que están en la Biblia. Gloria sea a Jesús. Para el que no se arrepienta, gloria sea a Jesús. Porque todo el punto es que si la persona no se arrepiente, la ira de Dios va a venir sobre esa persona. Pero va a venir porque Dios fue el ogro de la película. No fue porque Dios fue el ogro de la película, sino que la persona no quiso arrepentirse. La persona no quiso aceptar a Cristo Jesús. Entonces Dios no puede obligar a nadie a lo que no quiere. Eso para que usted vea, por eso Dios nos dio libre albedrío, libertad de decisión. Nosotros decidimos lo que queremos, o lo bueno o lo malo. Dios te dice: coge lo bueno para que vivas tú y tus hijos. Pero si tú escoges lo malo, entonces ¿quién es el culpable? ¿Dios o tú? Somos nosotros los culpables cuando decidimos mal. Gloria sea a Jesús. Y dice, aquí comienza Juan a predicarle contundentemente a ellos. Y le dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Aquí voy con nosotros. Gloria sea a Jesús. Eso fue a los israelitas porque ellos se mofaban de que eran hijos de Abraham y descendientes de Abraham, y Abraham tenía la promesa de Dios y de Isaac y de Jacob, que eran los que tenían la promesa. Gloria sea a Jesús. Pero el mero hecho de que fueran hijos de Abraham no le daba derecho a hacer lo malo, porque no era que eran salvos por el mero hecho de ser hijo de Abraham. Abraham se salvó por fe, porque le creyó a Dios, pero caminó en la palabra de Dios, caminó en fe. Gloria sea a Jesús. Entonces voy con nosotros.
Muchos de nosotros creemos que porque yo soy cristiano evangélico, que me crié en un hogar cristiano, no porque mi mamá era pastora o mi papá es pastor, mi mamá era profeta, mi mamá era esto. No, mi mamá era una sierva de Dios, de fuego. Gloria sea a Jesús. Yo me crié en el evangelio. Ya creemos que tenemos el cielo ganado. Y Dios, para que usted sepa, no sé si usted estaba enterado, no se lo diga a nadie. Dios solamente tiene hijos. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrino, Dios no tiene primo, Dios solamente tiene hijos. Entonces, cada generación tiene que volverse hijo de Dios. ¿Y cómo se adquiere el ser hijo de Dios? Dice en San Juan que aquellos que le han aceptado a Jesús, en San Juan 1, aquellos que han aceptado a Jesús, le ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay que aceptar a Jesús para poder ser un hijo de Dios, pero es un asunto individual. A mí no me vuelve hijo de Dios el que mi papá haya sido pastor evangélico o mi mamá haya sido una sierva de Dios. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Jesús. El mundo más todo lo que le recibieron. Dice San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad a usted y a mí de ser hechos hijos de Dios porque lo aceptamos a Él, gloria sea a Jesús. No por un derecho colectivo. Entonces eso no me salva a mí de que yo sea el que tenga todas las cosas, gloria sea a Jesús. No por un derecho colectivo ni por promesa, sino que porque Dios, yo tengo que aceptar a Jesús, yo tengo que hacer mi decisión para Jesús. Gloria sea a Jesús. Cuando usted presenta un niño, usted presenta ese niño delante de Dios y usted se lo presenta a Dios. Pero cuando ese niño llega a una edad de decisión, ese niño tiene que decidir. Y si usted ve toda la página de la Biblia, eso fue así. Entonces, ellos se creían que eran lo exclusivo de Dios porque eran descendencia de Abraham por la sangre. Gloria sea a Jesús. Pero Abraham, lo que son descendientes de Abraham es por la fe. Por la fe en Dios, porque Abraham por la fe venció a aquel mundo. Si usted lee el libro de los Hebreos, hablando de los héroes de la fe. Seguimos. Verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Oiga esto. Usted tiene un árbol, una planta, una mata, como decimos los dominicanos, en el patio de su casa. Y la mata está en el mismo medio del patio de su casa. Gloria sea a Jesús. Y es una mata de aguacate bien grande. Pero la mata de aguacate no ha soltado ni un aguacate. Y tiene años ahí. Gloria sea a Jesús. Y no ha tirado ni siquiera un aguacate de susto. Gloria sea a Jesús. ¿Qué hace usted como ser humano? Usted no agarra y corta ese árbol y lo saca de ahí. Porque ese árbol está inutilizando la tierra. Gloria sea a Jesús. Asimismo, Dios, óigalo duro, Dios va a quitar a todo árbol que no da fruto, porque los árboles que no dan fruto en lo natural, en el mundo, la gente lo arranca y lo corta y lo parte en pedacitos y lo coge para fuego, para leña. Y así mismo viene un día en que todo árbol que no da fruto, Dios lo va a coger a hacer leña con él y fuego. Se lo dejo de tarea. Verso 10, y la gente le preguntaban diciendo entonces ¿qué haremos? Porque fíjese que él no solamente le decía lo malo que estaban haciendo, porque muchas veces, si usted y yo no le predicamos el del mundo muchas veces no sabe lo malo que está haciendo. Entonces usted y yo tenemos la palabra de Dios para corregirlo. Por eso le dije, la voz de uno que clama en el desierto, usted y yo somos los que le tenemos que hablar la palabra de Dios. Y dice, la gente le preguntaba ¿qué hacemos? Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Queriendo decirle que lo que tú tengas en la mano, si tú puedes ayudar a una persona, no se lo niegues. Gloria sea a Jesús.
Fue lo que le quiso decir literalmente. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Porque eran publicanos, eran los que cobraban los impuestos. Y a todito ellos, comenzando por Mateo, el que escribió el libro de Mateo, lo tenían como traidores el pueblo de Israel porque cobraba más de la cuenta. ¿Y qué le dijo Juan? Vinieron y le dieron, y el verso 13, y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, porque los romanos le exigían una cierta cantidad de impuestos, pero ellos cobraban 3 y 4 veces esa cantidad de impuestos para ellos quedarse con ese otro billete. Mintiendo. Entonces, exigían de más. Entonces Juan le explica, ¿qué tú haces? Porque si tú trabajas en un sitio y tú trabajas en una colecturía de impuestos, tú tienes que cobrar los impuestos que se cobran. ¿Entiendes? No cobre de más. Tú tienes un negocio, no cobre de más, no engaña a la gente. Porque tú te estás engañando tú mismo. Exponiéndolo en este tiempo y en tiempo de negocio. Si tú vendes ropa y la ropa tú la compras a 5 y la quieres vender a 25, ganándote 4 veces lo que vale la camisa, el pantalón, entonces tú eres un delincuente. Tú estás robando. Amén. No se lo estoy hablando para ofender a nadie. Le estoy hablando algo claro para que entendamos. Si tú eres comerciante y tú compraste una cosa a peso, como decimos en mi país, a chele, y la quieres vender a 10, entonces tú estás abusando. Gloria sea a Jesús. No abuses en lo que tú eres. Tú trabajas en un taller de mecánica, no cobres más de la cuenta. Tú trabajas a donde tú trabajes, no cobres más de la cuenta. No engaña a la gente. También le preguntaron a algunos, verso 14, soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestad con vuestro salario. Usted sabe que en los países de nosotros, lo que son militares, policías, sufren de lo que le llaman la famosa mordida, o en mi país le decimos, se me olvidó ahora el nombre. Y es que le dicen, no me cobró peaje en algún sitio, pero es otra palabra. Y cobran para dejarte ir, y muchas veces entonces están haciendo lo malo, gloria sea a Jesús. Y eso fue lo que él le dijo a estos soldados romanos. Verso 15, como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Fíjese que el pueblo lo vio porque era un hombre con la unción de Dios. Era un hombre que tenía el poder y la unción de Dios. Oiga, en el poder del Espíritu Santo, tenía un poder tan grande del Espíritu Santo, Juan el Bautista, que dice la Biblia que todo el mundo venía a él a bautizarse el Jordán. Quiere decir, Juan no puso promoción en Facebook, no puso promoción en Instagram, no puso promoción en YouTube, no se fue a los canales de televisión, no puso absolutamente nada. Y el Espíritu Santo de Dios se lo traía al Jordán, para que usted vea lo que es el poder de Dios y el Espíritu de Dios. Se los traía al Jordán, sin anuncio en televisión, sin una campaña televisiva ni nada de eso. Todo el mundo venía a Juan, el Espíritu Santo trayéndoselo. Pero Juan agarra y le preguntan que si él es el Cristo, porque están viendo a este hombre con tanto poder. Entonces pongamos atención de lo que Juan hizo para que nadie pusiera la vista en él, porque él no era el que era. Así como usted y yo no somos lo que somos. El poder no es mío, las palabras no son mías. Sama, mi alma te alaba. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Él es el que se lleva todos los aplausos. Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto. Él es el que se lleva los méritos. Él es el que se lleva los aplausos. El poder es de él. La unción es de él. Es el Espíritu de Dios que lo hace todo en mí. Porque si fuera de mí, no sale a hacerlo. Así mismo en usted. Y lo mismo pasó en Juan. Y dijo Juan, respondiendo, verso 16. Respondió Juan diciendo, a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice Juan que él no era digno ni siquiera
de desatarle. Por ejemplo, el sirviente de su señor en aquellos tiempos, cuando llegaba, usaban sandalias, y el sirviente venía y le desataba el dedo gordo del pie, se lo desataba para que su señor pudiera quitarse las sandalias y le lavaba los pies. El sirviente. Y dice Juan el Bautista, que él no era digno ni siquiera de ser ese sirviente que hacía eso. Él no era digno ni de eso. Que eso es lo más bajo que hay. Y dice Juan que eso más bajo, él no era digno de hacerlo para la persona de la que él estaba hablando. Para que usted sepa qué clase de persona Juan estaba hablando. El único que tiene todo el poder sobre el cielo y la tierra. Gloria sea a Jesús. Y dice Juan que él no era digno ni de desatarle los cordones. Para que usted vea. Y dice el verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. El aventador era como una tabla que ponían el trigo así, uno encima de otro en montones, y con esa tabla le daban pam, 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 le daban golpe al trigo. Pam, 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 pam. Y las ramas de trigo soltaban el trigo y todas las pajas se le iban yendo también al trigo, porque el trigo tiene un parecido al arroz. El que conoce arroz, el que es de mi país, que conoce el arroz, es más o menos así, parecido. Y le hacen así, pam, 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 y le dan con un palo y después sacan toda la paja y el trigo queda ahí suelto y ponen el trigo a un lado y toda la paja que parece trigo y asimismo la cáscara de arroz que parece arroz, la llevan para un lado y la queman en el fuego. Y dice Juan, su aventador está en su mano y limpiará su era, porque él es el que limpia su era, él es el que limpia esta era. Yo soy era de Jesucristo, yo soy era del Hijo, yo soy un hijo de Dios y soy una era de Jehová, Dios de los ejércitos. Y el Espíritu de Dios dentro de mí es el que me limpia, limpiando su era, para que yo sea limpio, gloria sea a Jesús, limpiando su era. Yo soy era de Jehová, Dios de los ejércitos. Usted también, y usted también. Todos somos, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, somos era de Dios. Y por eso los golpecitos de la vida es limpiándonos, para que soltemos la paja. Para que soltemos la paja. Usted y yo somos el trigo, para que soltemos la paja. Pero es para que este trigo suelte toda esa cáscara que ha acumulado del pecado. Para que este trigo quede limpio, brilloso. Este trigo quede limpio. Gloria sea a Jesús. Dice el verso 18. Y con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba la buena nueva al pueblo. Entonces el Herodes el tetrarca, ya estamos casi terminando, hermano. Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, porque Juan le hablaba la verdad, lo que dice la Biblia. Juan le hablaba lo que dice la Biblia. Y dice el verso 20, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Hermano, usted y yo sabemos que cada día la maldad va de mal en peor y va a llegar un día en donde quizá usted y yo, por hablar lo que dice la Biblia, caigamos en la cárcel. Hay muchísimos cristianos en países donde no se puede hablar la palabra de Dios, que están sufriendo, y usted y yo estamos tranquilos. Entonces aprovechemos ahora. Recuérdese el tema del mensaje, la voz de uno que clama en el desierto. La voz de uno que clama en el desierto. Gloria sea a Jesús. Palabritas finales, ponga atención. ¿Por qué Dios nos ha dado este mensaje? Porque al igual que Juan el Bautista, usted y yo somos la voz de uno que clama en el desierto. Aunque usted no lo crea, usted y yo somos la voz de uno que clama en el desierto. Gloria sea a Jesús. Advirtiéndole a las almas de la venida del Señor, que Jesús, el Hijo de Dios, vuelve a este mundo. Vuelvo y te lo repito por si no lo oíste.
advirtiéndole a las almas de la venida del Señor que Jesús, el Hijo de Dios, vuelve a este mundo. Gloria sea a Jesús. Para juzgar y condenar a todos los que a todos los que hacen el mal. Para juzgar y condenar a todos los que hacen el mal. Pero también para salvar y recompensar a todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a aquel que dio su vida y su sangre por todo el mundo. Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, Jesucristo hombre. Y usted y yo, al igual que Juan el Bautista, somos la voz de uno que clama en el desierto. Hermano, usted y yo somos la voz de uno que clama en el desierto. Y nuestra voz dice a una, el rey viene, el rey viene. Y en inglés, nuestra voz dice, the king is coming. The king is coming. Gloria sea a Jesús. El rey ya vuelve. Usted y yo somos la voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino al Señor, preparándole al Señor a todos los que el Señor va a venir a salvar y a llevarse, pero también para venir a juzgar a todos aquellos que no han querido oír la predicación del evangelio. Gloria sea a Jesús. Entonces no es culpa de Dios. Dios envió a Jesucristo para salvarte a ti, a ti y a ti y a ti. Y Dios dio a su único hijo para que derramara su vida y su sangre por ti y por mí. Entonces, ya Dios solucionó el problema, porque hay gente que le echa la culpa a Dios. Entonces, como Dios es el culpable, Dios tiene la culpa y Dios solucionó el problema. Jesús murió por ti, murió por ti, murió por ti. Ahora, en el otro punto, tú tienes que aceptar a Jesús. Entonces, si tú rechazas a Jesús, si tú rechazas a Jesús, si tú rechazas a Jesús, entonces no es culpa de Dios, es culpa tuya, porque Dios te dio la solución. Así como si tú tienes hambre y Dios te da un plato de comida, pero tú tienes que alcanzar el plato de comida y comértelo. Y si tú agarras y tú no alcanzas el plato de comida y te mueres de hambre, la culpa no es de Dios, porque Dios te puso el plato de comida, pero tú no te lo comiste. Sama, mi alma te alaba. Entonces, la culpa es tuya porque no quisiste comerte el plato de comida de Dios. Amén. Padre, he predicado tu palabra como la pusiste en mi corazón y en mi alma. Bendícela. Yo te pido por mis hermanos, Señor amado, bendícelo grandemente a todo el que ha escuchado, Señor amado. Permite que esta palabra cale en nuestro corazón y en nuestra alma. Que nosotros somos la voz de uno que clama en el desierto, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amigo, tú me has oído hablarte la palabra de Dios. Si tú quieres aceptar a Cristo Jesús, di conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Así como Juan el Bautista decía que tú eres el que endereza los caminos, así yo quiero que tú endereces el camino mío, que ha venido muy torcido y muy equivocado. Yo quiero que tú corrijas mi vida, entre en mi corazón y mi alma. Me arrepiento de toda mi maldad y de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo admito y acepto que tú moriste en mi lugar y que tú derramaste tu sangre por mí, Señor amado. Limpia mi corazón y mi alma. Limpia todo mi ser de toda maldad y de todo pecado. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú has dicho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Padre amado, en esta hora te pido por mis hermanos. Sea tú sanando, no me importa el nombre de la enfermedad, sea migraña, sea jaqueca, sea dolor de cabeza, sea dolor de espalda, sean los juanetes, las rodillas, los codos, la coyuntura, cualquier parte en el cuerpo, sea páncreas, Señor amado, grasoso, sea, Señor amado, dolor en los riñones, piedra en los riñones, destruye toda piedra en los riñones, limpia la sangre, Señor amado, en el nombre de Jesús, toda alta y baja presión, nivélala, Señor amado, los niveles de azúcar en la sangre, nivélalos por el poder de tu palabra, llévate toda jaqueca, sinusitis, migraña, Señor amado, toda molestia en la cabeza,
cabeza, todo enfisema pulmonar. Yo reprendo todo COVID-19 por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Limpia los pulmones, limpia la sangre, Señor amado. Llévate fuera toda grasa de la sangre por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Nivela el colesterol bueno en la sangre de los cuerpos por el poder de tu palabra. Toda enfermedad, Señor amado, no importa los huesos en la columna, enderezalo, Señor amado, por el poder de tu palabra. Mira a mi hermano Jorge González, te pido por él, fortalécelo, Señor amado, haz un milagro en el poder de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Tú eres Dios de poder y autoridad, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por mi compadre Freddy Martínez, Señor amado. Fortalécelo, ayúdalo, Señor amado. Manténlo saludable por el poder de tu palabra y a toda su familia. En el nombre de Jesús, a su esposa, a sus hijos, Señor eterno. Te pido por todos ellos, Señor amado. Te pido, Señor amado, por mi pastor, por su esposa, sus hijos, Señor amado. Cuídalo, protégelo, ayúdalo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios le guarde. Que Dios le bendiga hacia adelante con Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea a Cristo. Gloria sea a Jesús. Dios le bendiga, hermano. Gloria sea a Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.